Ay, España. España es un país hermosamente raro. La norma en Europa a partir del siglo XVIII fue pasar el rodillo de la lengua. Y entonces se hablaba solamente alemán, o francés, o italiano, o inglés. Y cuando no era así, era solamente porque alguna pequeña aldea gala se había resistido. La magia de nuestro país es precisamente que es un país de países y que todas las lenguas del Estado eran lenguas españolas. El castellano, el catalán, el gallego, el euskera. Una riqueza, una lengua compartida y lenguas propias en los territorios. Pero llegaron los santos Borbones, se aliaron con los visigodos, tomaron café con Cánovas del Castillo, Franco se lió a cañonazos y ala, todo a la santísima mierda. Hay que decir español y no castellano. El español es la lengua de todos. Haré todo lo posible para evitar que se destruya la unidad nacional. En esa unidad nacional, Franco entendió que quien no hablaba la lengua del imperio, del imperio español, quien no hablara la lengua del imperio español, pues debilitaba el ser de España. Esa era la seguridad que tenía el caudillo en las españolas y en los españoles. El catalán, el euskera y el gallego fueron perseguidos, proscritos, condenados al silencio. Que se lo digan a gente que no os lo vais a imaginar. A Joan Manuel Serrat, que se quedó sin poder ir a Eurovisión porque quería cantar en catalán. Més clara i més blava aquella tardor. Y el la lo terminó cantando Maciel. La dictadura acabó sin contemplaciones con aquella primavera cultural, la edad de plata de la cultura en España que supuso la llegada de la Segunda República y ese empeño tan fuerte que tuvo en combatir el analfabetismo que carcomía nuestro país desde siempre. En aquellos años se impulsó un programa inédito de modernización cultural de nuestro país, con la construcción de escuelas o de misiones pedagógicas. Fue una enorme apuesta por una educación abierta, innovadora, de vanguardia. Es que en la Segunda República ya había colegios bilingües donde se aprendía castellano e inglés. Pero desgraciadamente con el franquismo volvió la oscuridad, volvió el fanatismo, volvió el adoctrinamiento. Esa España de la dictadura que tiraba piedras a los maestros por parte de los alumnos y Franco los fusilaba. Con la dictadura Dios se hizo monolingüe y solo atendía en castellano. Hubo que esperar muchísimos años hasta la llegada de la Constitución para que Euskadi, Galicia, Cataluña, Baleares y Valencia tuvieran su propia lengua oficial y sus propios modelos educativos. Se critica mucho, pero ¿sabemos de verdad cómo son esos modelos? No. Vamos a verlos. Mirad, en el País Vasco existen tres. El modelo A, que es en castellano como lengua vehicular, es decir, como la lengua central, y con una asignatura de euskera. La escoge muy poquita gente. El modelo B, unas asignaturas en castellano y otras en euskera. Y el C, con el euskera como lengua vehicular y el castellano como asignatura. Galicia tiene un modelo más sencillo. Desde hace 8 años se imparten a partes iguales en castellano y gallego. En la Comunidad Valenciana son los colegios los que eligen por votación la distribución de horas impartidas en cada lengua oficial y en inglés. Eso sí, tiene que haber consenso. Se requiere el apoyo de 2/3 del Consejo Escolar y al menos tiene que haber siempre un 25% de horas en valenciano, un 25% en castellano y entre un 15% y un 25% en inglés. En Valencia, las falleras se tienen que quitar los cascos para escuchar bien los acentos. En Baleares, al menos el 50% de la enseñanza en catalán. Y cada centro tiene libertad para decidir cuántas asignaturas imparte en inglés o en francés. Y llegamos ahí a Cataluña. La inmersión lingüística fue un modelo que se empezó a aplicar en los años 80 y que en los años 90 se extendió a toda la comunidad y con un amplísimo consenso social. ¿Sabéis por qué? Porque es que la inmersión lingüística fue una exigencia de la izquierda para permitir que se integrasen los hijos de los inmigrantes que fueron a trabajar a Cataluña. Algo que le ha parecido siempre muy mal a la derecha más rancia de este país y también en muchas ocasiones de aquel. Pues sí, es que nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes. Ay, Ver, ¿cómo estarás en París? El mensaje de la caverna es bien sencillo. Inmersión igual a independentismo.
Al igual que defendía Manuel Fraga en 1968, hoy persiguen a todo aquel que no hable ni piense como ellos. Sin embargo, la propaganda de esta derecha rancia y cavernícola es que no se sostiene por ningún lado. Y se puede demostrar, fijaos, con datos. Dato número 1. El aumento del independentismo no se ha producido en estas 3 décadas de inmersión lingüística en Cataluña, sino que ha crecido de manera abrupta durante el periodo 2010-2013. ¿Y sabéis por qué? Porque Rajoy es pura vitamina independentista. Dato número 2. El ritmo de crecimiento del independentismo entre los jóvenes adoctrinados en las escuelas catalanas y entre los mayores de 65 años que fueron escolarizados durante el franquismo es que ha sido prácticamente idéntico en estos últimos años. ¿Saben ustedes quién adoctrina en España? Adoctrinan las escuelas del Opus que ustedes apoyan con su abstención en los conciertos para segregar alumnos. Ay, que se quiebra, Toni Cantó. Vamos a seguir desmontando estas falacias de la derecha. Dicen también que la apuesta por las lenguas maternas afecta negativamente al conocimiento del castellano. ¡Mentirísima! ¿Sabéis quién ha sido en la prueba de acceso de la universidad del año pasado el que la nota media ha sido superior en lengua castellana a la que han sacado en Castilla y León? Pues la Comunidad Catalana. La Comunidad Autónoma de Cataluña ha sacado mejor nota que Castilla y León. Y entonces, ¿por qué la derecha sigue instalada en su caverna? ¿Por qué no afrontar con honestidad los retos que supone un país plurinacional como es España, como es nuestro país? ¿Por qué seguir agitando fantasmas, engañando a la gente? ¿Sabéis por qué? Porque la lengua, para la derecha, es un arma que forma parte de su disco duro, que siempre la arrojan. ¿Cómo no recordar yo en el pueblo de mi madre, en Vianos, en la provincia de Albacete, en un telediario, la gente hablando en catalán y decir a alguien, ¿cómo ladran estos cabrones? Y la gente riéndose. En fin, el problema es que el PP y Ciudadanos hoy quieren ser más franquistas que el propio Franco, porque en el año 75 se autorizó, fijaos lo que voy a deciros, la incorporación de las lenguas nativas en los programas de los centros de educación preescolar y general básica. Es decir, en julio del 75, antes de que muriera el caudillo, se planteó meter en los currículums escolares el aprendizaje en lenguas nativas. En fin, a la derecha española le vendría bien ser menos turistas y más viajeros y también, sobre todo, mentir menos. En Europa, el monolingüismo oficial es una excepción, no es una norma. Solo 7 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea tienen una única lengua oficial y no pasa nada. Los 20 Estados restantes, de una manera u otra, reconocen la oficialidad del multilingüismo. En Suiza, 4 idiomas, con sus variantes. No hay problemas. En Austria, otros 4. En Dinamarca, 3. Pero bueno, claro, como diría Rajoy... no nos metamos en eso, demos pasos en la buena dirección. Claro, y la buena dirección es seguir envenenando la convivencia con la brunete mediática, eso sí, financiada por el PP con dinero de todos. En fin, según ese mismo razonamiento que escuchamos al PP o a Ciudadanos, ¿por qué no hablamos todos inglés como pide Trump? Ay, peperos, naranjitos, a ver si os enteráis de una vez. La diversidad lingüística en España es uno de nuestros más preciados regalos. Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro en los actos de la campaña electoral del 2007. Es que esto es una obviedad.